Fuego de tu amor en nuestros corazones. Ven, Espíritu de Jesucristo, envíanos desde el Padre en el nombre de Jesús. Ven, llénanos de ti, concédenos tus dones y frutos, tu sabiduría e inteligencia, tu consejo y fortaleza, tu piedad y ciencia y temor de Dios. Ven, Espíritu Santo, guíanos, ordena todas nuestras facultades, todo nuestro ser. Abre nuestros corazones, enciende el fuego de tu amor en nuestros corazones. Abre nuestros corazones de par en par. Guíanos durante este momento para que sepamos escucharte, oh Espíritu de Jesús, Espíritu Consolador, alma de nuestra alma. Ven, actúa en nosotros. Ven, Espíritu Santo. Vamos a pedirle a los hermanos que puedan extender la mano hacia el Padre para hacer oración y para que el Espíritu Santo toque todo su ser, su mente, su corazón, para que el Espíritu Santo hable a través de su boca, mire a través de sus ojos y sea Él quien haga la obra. Ven, Espíritu Santo, por la poderosa intercesión de nuestra Madre Santísima. Toca a nuestro Padre, úngelo, Espíritu Santo, para que Él sea dócil a la gracia, para que Él sea dócil al plan de Dios. Espíritu Santo, te necesito. Manda tu fuego a este lugar. Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda. Espíritu Santo, llena este lugar. Hay una unción aquí cayendo sobre ti, sanándote, cambiando tu ser. Hay una unción aquí cayendo sobre ti, sanándote, cambiando tu ser. Tu espíritu y tu alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo. Tu vida nunca más será igual. Tu vida nunca más será igual. Gracias por el Padre, el Hijo, eternamente bendecido. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Bien, queridos hermanos y hermanas, bueno, dije que cuando nuestra hermana María Patricia me pidió a dar un tema, estaba pensando en qué título iba a poner. Y el título que puse es como tremendo: nuestra impotencia espiritual. Por si acaso no es impotencia divina, ¿no? Porque Dios es omnipotente, eso es nuestra humanidad, por eso es espiritual, ¿no? Que afecta a nuestro espíritu, esa impotencia ante la multitud, que quizás también es demasiado grande, y por eso
voy a invitar que vamos clasificando, damos nombre, quizás hasta apellido, cuáles son estas multitudes que puedo notar y que ahí viven sin Dios, esa multitud sin Dios. O quizás cambiamos el tema, la multitud de soy católico a mi manera, también puede poner ahí. Y antes es lo que hago, esa reflexión está iluminada por la experiencia del profeta Elías, y curiosamente, junto con Enoch, los dos que el Señor ha querido llevar consigo, no tienen libro propio. Gran profeta, pero a diferencia de Daniel, que tiene el libro, el profeta Elías no tiene su propio libro. Tenemos que buscar, encontrar en Reyes, Reyes, desde capítulo 17, y lo aplico hasta 19, para esta reflexión, para ir encontrando, iluminando nuestra realidad con la misma experiencia de Elías, que por ser criatura de Dios, también experimentaba esa experiencia de la impotencia, miedo, hasta cobardía, hasta algunos ya lo incluso ponen título depresión, cuando se arrancó a ir a la cueva con esta expresión de bueno, llévame porque no soy mejor que mis antepasados. Entonces, eso es lo que la experiencia, el testimonio de Elías, que me gustaría que nos ilumina durante esta reflexión. Veo la hora que también me dan mucho tiempo, o no sé si poco, veremos cómo el Señor va hablando. Es que preparo algo, desde mi humanidad me da nervios, desde mi humanidad me da nervios, estoy nervioso, pero que sea así, porque de lo contrario vengo como creído. Hoy día hablé de que no hay que ser el creído, sino creerse en lo que el Señor Dios está actuando en nosotros. Si Él ha hecho uno de nosotros nuestra raza humana, como Elías lo eligió, lo ungió, lo otorgó el respaldazo en esta misión, a pesar de su humanidad también pesa, en algún momento experimentaba esto alto y bajo, no sería la excepción para nosotros. Por eso el título me parece, quizás habría que cambiarlo: mi impotencia espiritual ante el rechazo a Dios, ante la indiferencia, ante la tibieza, ante, no sé, colocamos más palabras, ignorancia del mensaje de Dios. Y por eso vemos en la experiencia de Elías, en el capítulo 17, tenía que hablar, anunciar el castigo. Y hoy día nuestra impotencia, mi impotencia espiritual, humano, como sacerdote que tiene carne y hueso, mi impotencia consiste en esto: si anuncio la justicia de Dios, yo soy anticuadrado, ¿no? Rígido, y estoy anunciando un Dios violento, un Dios del Antiguo Testamento. Y resulta que Jesús también habla de la justicia de Dios. Y San Pablo habla de la ira de Dios en el Nuevo Testamento. Que no nos engañen. Cuando hablamos de esto, Dios es justo. Siempre predico a grito: el que dice que Dios es misericordioso, pero sin tocar la justicia de Dios, es mentiroso. Porque la misericordia de Dios tiene justicia. La mentira de Satanás, que quiere engañarnos, que Dios es tan misericordioso y perdona todo cuando convertimos, cuando hay respuesta así de nosotros. Pero cuando resistimos, por eso tampoco no estoy tan de acuerdo que Dios nos ama tal como somos. Yo preferiría usar a pesar de. Dios me ama a pesar de mis caídas, mis pecados. Intento, lucho, doy mi sí cada día a responder su llamada, porque la predicación de Jesucristo
en la vida pública, llama primero, conviértense, el reino de Dios está cerca, conviértense. Y cuando predico en el mesa del altar, cuando llamo a la conversión, a este cura demasiado antiguo, hoy en día no se habla de eso, hay que hablar de Dios misericordioso, Dios de amor, pero no te muestran que Dios es justo. Por eso Jesús predica eso, llama a la conversión. De lo contrario, entonces bueno, si la salvación es automático, si no necesita ninguna conversión, entonces ¿para qué Dios viene al mundo? Porque si se salva automáticamente, no tengo que hacer nada. La teología protestante, la pura gracia, que el padre Raimundo nos habla ayer. Entonces, yo soy protestante, no soy católico. Entonces, eso mi impotencia. Mi impotencia, cuando predico eso, mis hermanos dije, pero padre, hay que hablar de amor, sí. En la confesión hablo del amor. En la dirección espiritual hablo con ternura. Pero no me limiten, porque he experimentado en mis prédicas, el Señor ha hecho algo en mí. Mi primera impotencia, después de vivir mi luna de miel como sacerdote misionero de Indonesia, tenía mis primeras depresiones, era el idioma, hablo y no entienden. Y vienen en este momento que me destinaron a una parroquia en el sur, parroquia Santiago Apóstol, el primer mártir dentro de los 12 apóstoles. Experimentaba eso, la impotencia también, la adaptación cultural, y me vieron tantas sectas a tocar en la casa parroquial. Leemos la Biblia y siempre, como siempre, memorizaron algunos versículos. Impotente, no podía contradecirles, no puede discutir, a enseñarles a que están equivocados, porque distorsionaron la palabra de Dios, memorizaron algunos para engañar, pero no podía hacerlo. Y ayer, cuando Padre Raimundo nos enseña y hace mención a la Virgen María, me puse a llorar. Porque dentro de mi impotencia humana estaba en la teología, me gustaba mucho la filosofía, me gustaba más la filosofía que la teología. De repente me invitaron, llegó una invitación de Polonia, se necesita 3 seminaristas a ir a Polonia a estudiar. Nadie quería ir. Finalmente Dios eligió. El formador nos unió a nuestra generación, éramos unos 51 seminaristas. El formador nos dijo, tienen que ir, ya que nadie, habría que postular. Y nadie escribió carta de postularse, porque sabemos que el polaco, el empleado de lengua, clima, nadie quiere ir. Entonces viene la elección de Dios. El prefecto nos dio la libertad. Ustedes llevan a la oración, oran y piden, y después escriben 3 nombres de sus compañeros que nos representan como generación, que van a Polonia a estudiar. Y salió uno de los 3, fui yo. Hoy en día, que fuera la experiencia de los 3 jóvenes en el fuego salieron ilesos, porque la gracia de Dios actúa. Hasta que entonces los seminaristas que fueron enviados a otros países, a Alemania, a Austria, a estudiar, o uno llega a ser sacerdote, o todos salieron. El temor era esto también. Y llegamos a Polonia, los 3, segundo día, hermano religioso de mi congregación nos llevaba al santuario mariano, la Virgen de Fátima. Nos compraron cada uno una estatua y me mostraron al hermano el mismo tamaño, la imagen de la Virgen María, con los libros sobre los niños
pastores, y eso lo conocía en polaco. Tenía que leer algo, pero no entendía nada, y pasa otra depresión, otra experiencia, y vienen la experiencia que los científicos lo llaman somatizaciones. Aunque yo, después de que pasó eso, veo el paso de Dios en mi vida. Una tarde, 13 de mayo, año 2000, después de jugar pelota, después de ducharme, me pasó un escalofriante, perdí la conciencia, no sabía nada. Después me contaron que uno de mis hermanos, los tres, uno me ayudó con la respiración de boca, y de despertarme, una poesía es como magnífica: Señor, ahora no puede encajarte en mi razón, en mi cerebro, no puedo entenderte, porque tú eres Dios creador. Si te entiendo, no eres Dios verdadero, porque no puedo entenderte, no puedo encajar. Es como la experiencia de San Agustín. Ahí entendí. Después, una de las palabras: voy a ser tu testigo hasta lo más lejos. Y ahí entendí. Cuando recibí mi destino, escribimos 3 destinos. Uno puede escribir o país o provincia, nuestro sistema del Verbo Divino, la congregación del Verbo Divino. Escribí 2: volver a Indonesia, porque ya me cansé a aprender el polaco. Szczęść Boże, algo así, el sonido quiere decir, se ha alabado Dios. O es como bienaventurado en Dios, en el fondo, este saludo. Szczęść Boże es como se ha alabado. Entonces, bienaventurado eres en Dios. Este saludo. Bienaventurado eres en Dios. Este saludo en polaco. Y por cansancio de aprender ese idioma, escribí primero la vuelta a la canción. No quiero aprender otro idioma más. En segundo lugar, puse Botswana, y investigué que habla inglés, algo manejo bastante inglés, y que iba a perfeccionar mi inglés, y listo. Presenté mi carta de petición de misión. Pero Dios, a través de mi formador, me llamó. Oye, no puede hacer, es el lugar donde yo no quiero ninguno sabe. No, tienen que poner algo. Por último, me dijo: ponga algo por idioma, algo que haya. Puse los países que hablan castellano. Y la respuesta de Roma: Chile. Entonces tiene sentido que no elegí, Dios eligió por mí. Porque aquella 13 de mayo, hoy entiendo eso, 13 de mayo, año 2000, salió: voy a ser tu testigo hasta lo más lejos. Y empecé a calcular los misioneros que salieron de Indonesia. Chile es el país más lejos. ¿Y por qué en mi primer año en la parroquia Santiago Apóstol me bombardearon de las sectas y querían atacar a la fe católica? Tenía impotencia, no podía hacer nada. Como hoy, a la luz de la experiencia del profeta Elías, él tenía que anunciar el castigo, la sequía, y lo hacía. Pero la consecuencia, ¿qué? Tiene que asumir la consecuencia. Pues perseguido, el temor. Tenía ese temor. Y me venían amenazas, como el rey Ahaz y la matanza de los profetas. Chile tiene golpe fuerte. El año entre 2015 y 2017 estaba en la formación. Hay otra impotencia. En las reuniones de la congregación, en las asambleas: Padre, ¿cuántas vocaciones tenemos? Era animador de las vocaciones y formé parte de los formadores. ¿Dónde saco las vocaciones? En plena crisis de Caradima. ¿Dónde saco las vocaciones? Eché las redes lo que se puede.
y el fruto de eso, último fruto, el 6 de febrero voy a participar en su ordenación. Bueno, Dios lo llamó en medio de la crisis. Dios lo llamó en otra crisis. Pero el desánimo, esa persecución no para. Me cambiaron a Chicureo, el año 2017. Me pidieron hacer estudio con magíster en familia y educación en los Andes. Entre estudio, trabajo pastoral, más estos golpes, que tú andas con cuello romano, eres pedófilo, abusador. Entonces ya tenía mi plan. Quería ir a la cueva, vuelta a Indonesia. Digo, es fácil, un misionero, voy a ir a vacaciones y me quedo a Indonesia. No vuelvo más a Chile. Cobarde. La experiencia de inglés. Y mientras tanto, en noviembre, el encargado de pastoral me invitó, vamos a un retiro. En noviembre del año 2017, en San Felipe. Participa en ese retiro de la renovación carismática. Predicó el hermano Marcelo Desi. Último día, él estaba haciendo ejercicio y nos animó. San Pablo nos enseña, aspiran los dones espirituales, hay que pedir. Y él estaba orando, haciendo oración, cantaba en lengua y con las palabras de conocimiento no entendía nada, porque aunque Dios me ha adelantado, en el día de la muerte de mi papá, vinieron a orar un grupo carismático. Desde la nada me levanté, grité a todo el mundo, conviértense, no pueden seguir adorando la idolatría, adorando a Dios en las casas culturales, en las montañas. Grité a todo el mundo, era seminarista todavía, murió mi papá, volvió a las vacaciones, yo salté esto, pero era un golpe para mí. Yo también, dentro de esa famosa, porque los médicos me dijeron era somatización, porque me hicieron montones de examen, no hay enfermedad. Una primera vez vomité, después de eso algo de salmonela, algo así, ¿no? Sí, eso, pero después no hay más, pero seguía molesto. Entonces, en el 2022 iba a vacaciones, dije, hasta aquí, incluso la tentación que tenía en mi mente en eso, yo volví atrás, ¿no? Siendo seminarista en el segundo año de teología, ya superé el racionalismo, poco a poco Dios estaba trabajando, pero dentro de eso, porque me dijeron, ya esta somatización, bueno, yo pensé en algún momento, si yo muero ahora, voy a dejar una carta que no me entierren de manera católica. Sí, yo estaba pensando, porque muchas veces sí, yo estaba pensando de que iba a dejar un testamento, y ahí, dentro de esa crisis, fui a vacaciones. Tercer día, falleció mi papá, de manera extraordinaria, pero tiene que ver con los grupos. En mi campo, en mi pueblo hay demasiados grupos. Entendí después de que Dios va dando lo que Él quiere, ese combate espiritual. Por eso hoy en día entiendo, porque nací el 30 de octubre para combatir el trabajo de Satanás en 31 de octubre. Entendí eso, porque la brujería también, a la muerte de mi papá, pero gracias a la muerte de mi papá confirmó mi camino sacerdotal, porque tenía pánico a los moribundos menos a personas que mueren. Uno, aparte de que somatización, estoy enfermando cada rato, si Dios no me sana, entonces si me muero en esa etapa yo voy a dejar una carta que no me entierren de manera católica. Yo pensé en eso ya. Y el otro es que con esta, no sé si fobia o eso, miedo a los muertos, dije, ¿cómo voy a entender a los moribundos y voy a ser sacerdote? Entonces en esa fui a Indonesia para quedarme, no seguir la formación en el seminario. Otra crisis, ¿no? Yo salté. En la muerte de mi papá viene esto.
la predicación. Conviértense, no pueden seguir los ídolos. Y por eso, ese tema, cuando yo leo la experiencia de la que tenía que anunciar el profeta Elías es contra la idolatría. Y bien, volviendo a retomar esa crisis en la formación en el 2017, en el retiro, el Marcelo Reci habla de los carismas y él con las palabras de conocimiento, después de una pausa de canto en lengua, dijo, en este momento el Señor quiere dar los dones, acéptalo. Y yo por dentro hice mi oración, Señor, dame unos dones, pero que no sean don de lengua. Porque la interferencia, mi racionalismo, es que yo hablo hasta ahora más o menos 5 idiomas. Entonces dijo, yo no voy a caer en eso, el engaño de mi subconsciencia, de repente sale palabras de tantos 5 idiomas que yo conozco eso, algunas veces esto no, Señor. Y el Señor, hermano, no te sientes ridiculizado frente a los demás, acepto. Hermano, ya en cambio, de antes, ya hermano, yo siento por dentro quién está hablando por mí. Y sigue la tercera. Dije, Señor, entonces destruye en mí mi resistencia. Y pum. Listo. Controla. No hay control. No hay control. La oración más bonita que no se vuelve a repetir, el canto en lengua. Entendí solamente 2 palabras. Abba y Jesús, que salieron en eso. Mientras en ese retiro, Marcelo cantaba y dice, bueno, yo estoy acá porque he decidido venir, pero pensando, pobre gente, esto de que está canto y ahora ya se van a levantar ahí, y nadie se levantó ahí. Yo, que iba así como combatiendo con mi razonamiento, hasta que el Señor tomó el control. Entonces, volviendo a la experiencia de Elías, cuando tenía ese miedo, escapes, el Señor tomó el control, después de que él excavaba, el Señor da soluciones, alimentos, agua, las soluciones. Y mientras tanto, después de esa experiencia, empecé a notar el crecimiento. Debo confesar ante la Virgen María, quiero rezar mi rosario de vez en cuando. Después de esto, porque fue marcado también por el modernismo. En Indonesia, en el velero, un sacerdote alemán dice, esta oración de los tontos. Los que no saben, porque sí, algunas versiones de la historia así, los monjes que no saben rezar el breve, pues repiten 150 salmos, 150 Ave María. Una de las versiones. Pero él no toma esto y dijo, bueno, eso de los tontos, ustedes que saben rezar el breve, o lean, pero no repiten tanto eso. Eso me afectó seguramente. Pero después que el Señor toma el control, el rosario del diario, empecé a notar los cambios. Mis hermanas conocen mi realidad, ese proceso de Andrea y Marcela. Empecé a notar en la prédica una fuerza, ¿de dónde ven? Yo, en mi vida personal, a veces encuentro dificultades de entablar comunicaciones, conversaciones. A veces tengo que buscar temas. Hablo lo justo y necesario. Pero en la mesa del altar, empiezo a notar que a veces salgo del esquema, hago no sé cómo esto, no sé si voy a jugar de lo que preparé. Empecé a salir del esquema y dije, y de repente a la salida de la misa, la gente dice, en una parroquia San Jesús, María y José, la predicación era de tal manera y la gente empezó a aplaudir. Y yo dije, elevan ese aplauso al Señor, no a mí. No, eso no son mías. Entonces empecé a notar esos cambios, pero ni pelos. Creo, pero. Entonces dije, bueno, Señor, dame otra señal. Que no voy a Indonesia, que no sea caballo. No vale. En la catequesis motivaba que la gente confesara.
Y un domingo el padre Francisco me pidió, ¿puedes sentarte en confesión a atender a la gente mientras yo celebro la misa? Yo internamente, ya, bueno, yo, en esa plena crisis de Carolina, ¿quién la va a confesar? Bueno, me senté ahí, viene una persona, dos, después casi hacia el final de la misa viene la segunda persona. Segundo domingo, me dijo, ya había gente confesando, entonces, ¿puedes sentarte en confesión? Seguía. Y vienen más. Y dentro de esto, no me acuerdo, unos 5 o 7, uno de estos, una señora me dijo, padre, ¿usted me puede hacer la oración? Porque yo estoy cansada de tomar pastillas. En mi cuadra psiquiátrica tomé remedios desde 16 años de edad, empecé a tomar. ¿Usted me puede hacer una oración? Bueno, tiene diagnóstico, claro que vamos a hacer. Bueno, mira, la oración más llena en la confesión. Hizo la oración. Poca fe. Hizo la oración. Ya. Pasa esto. Y una persona que conocía a su mamá fueron atendido por el padre Rafael Ramírez. La hija tenía problema de infección espiritual y se cambiaron a Estados Unidos, buscaban exorcista, no encontraron. Desesperadamente me llamaron, padre, ¿puede hacer una oración? ¿Por cuál motivo? Me explicaron eso. Yo no soy exorcista, además no tengo autorización del obispo, ¿cómo voy a hacer eso? No, padre, no es exorcismo, usted haga una oración por mí, porque necesito. Y empecé a buscar una oración de acá, del padre Islendrón. Ve una oración ahí. Y la señorita empezó a reaccionar. Erupciones, tos, vómito, y después se cae. Pues se recuperó. Se sentó frente a la cámara y me dijo, padre, crea en su ministerio. Usted es ungido. Sus manos están ungidas, crea en su ministerio. Cuando preparó esta reflexión, dijo, estas son las viudas de Sarepta que atendieron. Las viudas desamparados, no tienen seguridad. Con su hijo era el último aliento para morir, último harina, aceite. Y en esto, ni sequía, el Señor me manda a estas viudas a hacerme ver cómo actúa el Señor en mi pequeñez. Y de estas dos viudas, una en la confesión, después de semana siguiente, entró en el confesionario, el vidrio, en la confesionaria está el vidrio. Una señora venía a entrar llorando. Esta señora antes de empezar, después de contenerse un poquito de llanto, dijo, padre, estas son las lágrimas de alegría, de felicidad. ¿Se acuerda usted? Me hizo una oración. Ahora el médico me dejan una pastilla una vez a la semana. Que tomaba desde 16 años. Me parece Dios. Otras viudas que también el Señor me mandó en mi arranque, mi cobardía, mi miedo, mi falta de realidad. La señal que pedí, adivinen cuál es la señal que me respondió, porque si no me da esa señal, yo vuelvo a inmunizar de otra manera. Pero a partir de ese testimonio de esa señora, dije, entonces vale la pena sentarse en la confesionario, con o sin penitentes. Empecé a perseverar, a sentar en eso, y vienen filas. Hasta otro sacerdote cuando lo destinaron ahí, Padre Lamberto, Marcela y Andrea pueden dar testimonio. Filas, 2 sacerdotes, filas, durante la misa dominical. Padre, dije, Señor, aquí me rindo. Aquí está la respuesta. ¿Cómo la gente va a confesar en plena crisis de Carolina? ¿Cómo todos los sacerdotes son pedófilos, abusadores? Pero esta gente busca.
¿Por qué? Es que el maestro cuando cura la lepra manda al sacerdote a declarar que están sanos. Entonces, después está haciendo Dios que manda a estas viudas a colaborar con la gracia de Dios, que no se acaba su poder, su gracia en el ministerio. Me rindo ante el Señor. Acá me quedo. Porque se cumple aquella 13 de mayo. Mi madre me amó. Y saben que después de destinarme a Chile, llegué sin mi imagen que me regaló el segundo día, después de pisar la tierra del Papa Juan Pablo II, el Papa Mariano. Dejé ahí y mi formador me dijo: oye, esta imagen, ya llegué a Chile, oye, esta imagen está aquí con una ropa, la camisa, la ropa interior que se pone antes de la camisa. ¿Te mando? Sí, padre, mándame. Y me manda esta imagen que la Virgen no me suelta en esa crisis. Mientras estábamos con esa crisis, yo no sé de dónde, el padre Héctor Ramírez, dentro de las redes de Mater Fátima, me contactaron. Empezamos a hacer sitio de Jericó. Y después me contaron: este sitio de Jericó de Mater Fátima tiene origen de Polonia, cuando los comunistas querían impedir al Papa electo a visitar a su patria. Los polacos hicieron este cerco de Jericó para destruir las murallas del comunismo. Entonces, desde Polonia, esto para Héctor y los que están a cargo de la difusión de la devoción Mater Fátima, sitio de Jericó Mater Fátima, me pidieron a colaborar, a hacer el polaco. No hay texto. Me pidieron. Buscamos traductores. Buscamos por ahí, no. Finalmente traduzco yo de castellano al polaco. Ahora entendí por qué llegué a Polonia, a la santuario de Nuestra Señora de Fátima, y ahora olvidé esta imagen. Me sigue, me mandaron, no sé, por tierra o por aire, pero llegó. Ahí empecé a colaborar con esta devoción Mater Fátima, sitio de Jericó, Rosario. Y dentro de eso, por eso me cayeron las lágrimas cuando Padre del Mundo habla y la visión que nuestro Dios ha querido que nuestra hermana Marcela viera, que nuestro Chile fue protegida al triunfo ante el comunismo. Se me cayeron las lágrimas porque Dios ha querido que colabore con este siervo desde Indonesia a Polonia, mandado a Chile, el país más lejos, a combatir también con el comunismo. Durante esto, el famoso, que hoy día tiene nombre en Chile, recibe este primer proceso, ¿no?, de cambio de constitución, refundación de Chile. Este combate lo hicimos con el Mater Fátima de Jericó, y gracias de los laicos, los apostolados de los Sagrados Corazones de Jesús y María, también me pidieron a colaborar, a volar con el helicóptero, con el Santísimo Sacramento. Cuando me pidieron a mí, me cuestioné, porque han pedido a los obispos que lo hicieran. Nadie. A los sacerdotes, no encontraron. Siempre hay excusa. Ya tenían listo, depende al último momento, dicen: no, el padre no puede. Terminó que tengo que subir al helicóptero con nuestro Señor Jesucristo. Volamos arriba, donde la plaza, donde estaban discutiendo la nueva constitución, que hoy día se llama Mamaracho. Mamaracho, porque quieren refundar a Chile. En este contexto, fíjense, siendo extranjero, cuando escuché ese discurso, en la prédica me sale: ¿de qué van a refundar a Chile? ¿De qué?
Ustedes no han construido nada, la nueva generación, ¿de qué van a fundar a Chile? Siendo extranjero, yo predicaba sobre eso. En la prédica me salen. Y siempre a grito. El comunismo no es compatible con la fe católica. No me vengan a engañar, aunque un sacerdote que diga. Por eso el Señor ha querido, a pesar de mi cobardía, como de mis temores, mis dudas, quería esconderme. Él manda las viudas para alimentarme. Es porque esos hermanos laicos están viudos. No hay respaldo. La impotencia espiritual. Cuando pedimos al sacerdote, por favor, Padre, ora por esto. No, es que si está comprobado, estos hermanos han recurrido la psiquiatría, la psicología, terapias, otras, una tras otra, y ustedes están estancados. Y vienen a buscar un sacerdote. Y eso recibí esta enseñanza de Padre Javier Luzón. Dijo, por amor a Dios, háganlo. Pero antes de llegar a eso, esta viuda de Estados Unidos, una venezolana, desamparada, inmigrante, que venía a Chile, después de tener que viajar a Estados Unidos, me enseñaba. Y después de eso, cuando el Señor va mostrando en una misión con los jóvenes, hicimos, siempre trataba de evitar, ¿no? Que no quiero meterme. Y mis hermanos sacerdotes, cuando empezaba a contar de esa experiencia, no te metes con problema. Pero el problema llega igual. Estaba haciendo misión de verano con los alumnos del Colegio del Gobierno de Chicureo, en una zona de San Felipe, donde el Señor obraba. Participé en retiro carismático en esta diócesis de San Felipe, cerca, de hecho. Hicimos una misión de verano, hacemos adoración, otros minutos que se llaman jóvenes. Esta multitud ahora dentro de ese campo, ¿no? La multitud de los jóvenes que viven, le falta a Dios, le falta a Dios. Hicimos una misión de Semana Santa. Queremos hacer algo. Y salió el tema, hagamos una adoración nocturna. Y bueno, yo mismo, si los jóvenes ni están ahí, hay que hacer algo cantado, así saltando. Pero bueno, un hermano dijo, no, los jóvenes nunca tienen experiencia de adoración. ¿Por qué no le demos nosotros? Somos encargados de la pastoral. Hagámoslo. Veremos cómo Dios va a actuar. Hicimos la adoración nocturna. Último día, hicimos la adoración. ¿Cuál fue la experiencia que marca tu vida durante esta misión de la Semana Santa? 68% de los jóvenes dicen la adoración nocturna. Algunos escribieron, no he experimentado tanto el silencio, lo rico que es estar ahí. Yo pensaba, antes iba a discoteca, moviendo la cabeza, bailando, consumiendo, y el día siguiente estoy muerto de cansancio, de hambre, por vómito. Pero este día siguiente, yo estaba así, hasta que uno dijo, hasta que me cuesta, ya con los ojos me salen garabatos, me siento culpable. El Señor está maravilloso. Basta estar ahí, ¿no? Y vienen otras viudas, ¿no? Ahora los jóvenes, ¿no? Estoy en esa multitud de los jóvenes que le falta a Dios, ¿ya? Que tienen hambre y sed de Dios, pero no lo debemos. Porque encerramos, ¿no? Es como la autoridad religiosa de la época de Jesús, ¿no? Taparon la entrada al cielo, pero ni siquiera, ¿no? Ellos mismos lo hacen, ¿no? Entonces, el cura también está en eso, ¿no? Estaba en eso. Y otras misiones, hacemos, ya que el Señor nos da señales, reservamos adoración, rosario. Y de repente los jóvenes, ¡pum!, se cayeron. Imagínense, sin experiencia de este ministerio, poco, demasiado poco. Empezamos a rezar el rosario, a orar, rezar. Grito, 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 grito. Al joven así a cuadras se escucha su grito. No sabemos manejar. Llega el momento y tapó, mientras pronunciamos el Ave María, tapó sus oídos. ¿Será un espíritu sordomudo? Dije al profesor, oye, vaya a buscar la Biblia.
a buscar. Él fue a pescar la Biblia y pero ¡pum! Jesús sanó a sordomudo. Empezó a leerlo y él empezó a gritar, esto no me quema, etc. Y mientras un profesor de música estaba orando la oración de intercesión, por eso es tan importante la oración de intercesión, estaba haciendo en el nombre de Jesús, di tu nombre, en el nombre de Jesús, di tu nombre. El siguiente misterio, en la mitad, dijo Belcebú. Dijo Belcebú. Entonces ya, yo no tenía, el otro profesor encargado de pastoral, él conocía ya, el que me invitó, conocía ya, padre, ahora sí, la tarea lista. Expulsa con este nombre. Y en el nombre de Jesús, fuera Belcebú. Y el chico, como el segundo, nada, empezó a incorporarse, a orar, a llorar de alegría. Y resulta, nos enteramos que este chico llevaba 3 años de terapia, con pastillas, estaba ahí. Y el otro, silencio total, pero no se vuelve a incorporarse. Pasado como 1 hora, estamos hablando a las 11 de la noche. Llegamos a las 12, estaba a esperar. Este chico de anterior empezó a cortarse. Y tenemos miedo, llamamos a los papás, el encargado dijo, llama a los papás que vuelven a buscarlo. Pero los papás dijeron, no, que se quede ahí. Preferimos que se quede ahí. Y esa misma noche, después ocurre durante el día, esa misma noche, él se cayó en descanso. Ya estamos desesperados ya. Y de repente viene la respuesta. ¿Cómo la vas? Así está. Entonces empecé a hablarle a él. Pronuncié su nombre. En el nombre de Jesús. Por el poder de tu bautismo. Por la autoridad de tus padres. En el nombre de Jesús te obligo. Abre tus ojos y habla ahora. ¿Dónde estoy? Empieza a hablar. ¿Por qué hoy día le mencioné la autoridad de los papás de dar nombre? La autoridad de los papás. Dios ha actuado, que no vuelva a la casa. Tiene que permanecer en la misión para recibir esta gracia. Este chico, después de la misión, viene el golpe. El padre hizo exorcismo. No lo hacía. Yo no lo programaba. Jesús sí lo programó. No tenía preparación. Jesús tenía solución. Los papás, como siempre, demanda porque dañan a nuestros hijos. Los papás, correo tras correo, mandaron al rector. Yo los cité. Llegaron con molestia. Usted daña a nuestros hijos. Cité 4 papás en la gavilla. Empecé generalmente a la entrevista con los apoderados en la oficina, ¿no? Entonces dije, vamos a la gavilla. Esa cuestión tiene que solucionar el jefe. Yo fui a la gavilla, hice la oración, primero la catequesis, después termina preguntando, ¿su hijo vuelve dañado? No, es que vuelvo como que cree más. ¿No? Están admirados de lo que vivieron. Entonces, ¿cuál es el problema? Le pregunté. No, es que hizo esto y no sabemos más adelante. No sé, bueno, el Espíritu Santo. ¿Y usted es Dios? ¿Y por qué usted adelanta que más adelante va a pasar? Usted es Dios y que sabe el futuro que va a hacer con su hijo. Disfruta lo que Dios está haciendo con su hijo, porque se va a misión como ateo dudoso, vuelve más creyente. Disfrútalo eso. Y al chico hice contacto con uno de los mejores psiquiatras, ex alumno del Verbo Divino de Las Condes, que también era ateo, ahora es colaborador de la formación de los ministros de sanación y liberación. Contacté y termina mandando al exorcismo con el padre Rafael. La multitud de los jóvenes que quizás sin Dios porque no hacemos la tarea, no hemos mostrado a Jesús, porque tememos que los jóvenes solamente les llegan por el canto, el grito, los juegos,
Y eso es lo que hacemos, los medios, pero no olvidarnos de lo que hace la pega, y como la solución que tenían. Los apoderados se fueron sin demanda, siguen sembrando las cizañas ahí, pero la madre de este hijo que se hizo cargo. Hace poco, cuando celebramos 150 años del boliviano, nos encontramos en la Florida, me abrazó, dio oración, dijo: padre, yo hice la tarea, la catequesis. Siguen hablando algo así, que el padre Luis hizo algo que... Pero ella dijo: me hago cargo con mi familia a defender lo que usted hizo. Pero el Señor no hizo nada, el Señor que hizo, que no estaba en el programa de la misión, el Señor que ha querido que ocurra eso. Y ahí vienen otras viudas que alimentan mi crecimiento espiritual. Cuando me cambiaron a Los Ángeles, no dudé de aceptarlo por mi obediencia, voto de obediencia. Pero después, sigo ahí. Y al fin del año, hice una confesión. Estaba atendiendo la confesión y una señora estaba hablando que ella percibía que le hicieron algo mal. En Chile se dice mal de ojo, ¿no? Algo así, o de brujería, en el pueblo. Maleficio. Estaba hablando ahí, yo estaba escuchando, empecé a hablar y de repente, ¡pum!, en el piso. Los casos vienen sin que yo me preparo. Y el Señor va mostrando eso y va abriendo el camino. Y por eso, a pesar de mi impotencia espiritual, en algunos casos, en alguna experiencia, Dios sigue dando respuesta. En la experiencia de Elías, Dios se ha mostrado que Él es soberano, Él tiene la respuesta. Cuando no la tenemos nosotros, cuando tenemos miedo, Él lo arregla. Cuando tenemos miedo de la seguridad, ¿qué va a pasar? Él manda a que se nos acaban esta aceite y harina de los viudas. Ahora entro a la impotencia espiritual en la multitud de mi familia. Ustedes pueden identificarse, pueden ver si ustedes también experimentan esto. Primero, mi familia de sangre. Mientras estoy creciendo en este lado, el maligno ataca también a mi familia. Por una razón de que mi hermana, que tiene buena situación económica, y estaban tratando de arreglar la casa de los papás para que este signo que es recuerdo de los papás no se consume. Entonces quieren restaurar la casa de los papás. Otros dos varones resistían: no, vamos a esperar, y mientras la casa se está por caer. Entonces desde Chile le dan: bueno, estoy de acuerdo que restauren la casa de los papás. Y todos los hermanos: no, el padre tiene que estar en pleno pandémico. Y como usted, como está de el tanto que se nos ha hecho, entonces, ¿qué hora es? ¿A la hora? Bueno, el Señor ha hecho tantas cosas y por eso esta multitud de mi familia empezó a sufrir de las divisiones. Yo le dije de acá, quizás también mi equivocación, le dije: bueno, no me esperan porque no me vacuno, antes si no voy a viajar. Y lo asumo conscientemente, y lo hago, hice mi discernimiento, rechazo este vacuno, porque he meditado por la publicación de la moralidad del uso del vacuno. Buscan en internet, todavía está. El Vaticano tiene que publicar un documento, la moralidad, y el Vaticano en el punto 5 dice por la crisis, en caso, porque es como que si es el pasado, ya el pasado lejano, entonces ya moralmente es permitible. Pero investigué que las primeras dosis de esa vacuna elaborado de las células de los niños abortados. Entonces cuando encontré eso y leí el documento del Vaticano, yo digo, llevo a la oración, digo: Señor, estoy dispuesta a morir porque yo predico contra el aborto,
estoy dispuesto a morir si es mi hora, si este virus va a la ocasión de que yo muera, estoy dispuesto de morir en vez de colocar esta vacuna y voy a seguir viviendo a costa de estos niños abortados. Hice el discernimiento, digo, Señor, si ese discernimiento está en tu voluntad, ayúdame a no abandonar a mi ministerio sacerdotal. Otra viuda sacó su salvoconducto, llegó a confesar. Primero que dijo, padre, mentí. Bueno, ¿cuál es? No, es que en el permiso dijo iba a comprar. Le dije, tranquila, hermana, el sistema no le dio esa opción. Usted bien, eso no es mentira, porque en las opciones, en ese permiso, ¿no?, el salvoconducto no está. Tranquila, usted viene a buscar a Dios, confiesa. Señor, entonces mi ministerio no está abandonado. Otro signo, me llamaron. Padre, necesitamos unción de los enfermos en la clínica de Las Condes. Ay, sí que es problema. Tengo que tener base de movilidad. Llego ahí, entré en la recepción, me presenté, yo soy sacerdote, me llamaron a la unción de los enfermos. Pasa, padre, pasa. ¿Me revisaron mi carnet de identidad? No. Y otro segundo en clínica Los Ángeles. No, de Las Condes. Las Condes y otro, ¿de qué está el chico? Alemán. Lo mismo. Sin ninguna identificación. Yo digo, gracias, Señor. Me haces invisible ante este control para que tu gracia, tu poder, llegue a tus hijos necesitados. Amén. Y bueno, entré a las clínicas sin ninguna revisión. Entonces dije, Señor, gracias, porque mi discernimiento está dentro de tu santo voluntad. Bien. Sí, sí, pero hago a veces compras en la feria, en la colina. La gente me dice, ¿qué es eso? Mi consejo directivo, todos los contagiados con 3, 4 dosis, y vuelven a contagiarse. Entonces, por eso digo, ¿para qué sirve eso si no me protege? Entonces, ya, bueno, eso, pero hay una polémica. No, fuimos obligados a hacer eso. Fuimos obligados, porque no puedes viajar, no puedes comprar, no puedes trabajar. Aunque dicen en la tele, no, es voluntario. Yo no quiero que ustedes se sienten esa culpa de Dios. Perdonamos a quienes nos sometieron, y en el nombre de Jesús también pidamos que la gracia recibida nos libera de esos venenos que quizás contienen, no sabemos, que nos liberan. Porque resulta que yo que atiendo a los moribundos, la gente de repente le aparece de un día para el otro el cáncer terminal. Mi hermana, que trabaja en el laboratorio, ella es médica, dijo, eso es inexplicable. Antes los cánceres aparecen y ahí va avanzando. Y aparecen, se detectan otro día, terminal. Eso no se explica. Pero bueno, ya, insisto, hay médicos acá, no quiero contradecir las medidas, fuimos sometidos, ¿no? Pero también hay que creer que Dios nos puede purificar con su sangre. Después de comunión, pedimos que Jesús purifica si hay elementos de venenos inyectados en nuestro cuerpo. Jesús nos libera. Amén. Amén. Nos purifica con su sangre. ¿Sabe? Y gracias al Padre, muchos que no nos vacunamos, pudimos recibir la comunión, pudimos estar en misa. Yo se lo agradezco porque Él no nos dejaba. Sí, y el eso. Padre clandestinamente. Ya, no revela eso, porque no es la autoridad no va. No, Sí, por la gracia de Dios. Sí, la gracia. Lo hicimos misa clandestina, en las casas, multiplicamos la misa, el día domingo tenemos el mismo tiempo de la famosa afuera. Hacemos en diferentes lugares, 3 sacerdotes, hacemos en diferentes ahí. En la boca. Sí, nunca negué también. Porque yo sé a quién le doy. Yo doy a alguien y no a. Sí, no niego. Y ¿saben? Nunca utilizaba la mascarilla para celebrar la misa. Nunca. Para dar la comunión lo puse para que no me acusen, y si no celebró la misa, entonces hay algo desde la pronuncia. Pero no niego. Y durante ese tiempo de crisis, puse alcohol en algún momento, pero después, a mi Señor, mis dedos tocando a mi Señor, nunca más alcohol.
Y yo sigo siempre, observan mis dedos, yo siempre lo lavo, porque sé que hay partículas del señor Fray. Y lo tomo y no me infecto. Y no, Para que pero- reciba. Bueno, bien. Ahora, para avanzar un poquito. Sí. Ya. Otra multitud que también me viene en golpe fuerte, el de mi familia, divisiones. Hasta hoy día, los dos varones no quieren visitar a mis dos hermanas, pero comprendo, aparte de ese ministerio que el Señor está encomendando, sí, pero también del vientre de mi madre salen dos sacerdotes. No será novedad que atacan a mi familia para dividirlo, porque el demonio odia a la familia unida. Por eso hasta ahora sigo orando. Los hermanos que no están de acuerdo de restaurar la casa de los papás sin mi presencia, porque ellos exigieron que tengo que estar, yo le doy mi sí desde lejos, y entonces eso causó divisiones. Porque mi hermano, por eso estoy orando. En octubre mi hermano mayor cumpliría 40 años de sacerdocio, pretendo ir a celebrar con él y espero que mi familia sea restaurada para la gloria de Dios. Por el ministerio de la palabra de Dios. Otra multitud que también nos produce la impotencia espiritual es la familia religiosa como iglesia. Lo que la Virgen dijo, que llega el momento, sacerdote contra sacerdote, obispo contra obispo, no hay que buscar lejos, estamos viendo esto. En mi comunidad religiosa, para no ser más cobarde, no escapar de los signos exteriores que me identifican que yo soy sacerdote, entonces tengo un poquito de experiencia no tan bueno con el apoyo romano, porque en Polonia como que te tienen medio arriba por esto y no por el ministerio. Entonces un poquito resisto con eso, pero empecé a usar cruz y en mi familia religiosa empieza a comentar. Es el obispo, es el santito, ¿no? Y cuando tenemos el retiro de mi familia religiosa, proponemos siempre con la relación y unos, dos, tres, para que tanto. Jesús no exigió decir adorado tanto en la hostia. La impotencia espiritual. Eso dice tu hermano, sacerdote, ordenado para amar a la Eucaristía, y te dice eso. Que baile, que provoca en ti impotencia. Eso también lo experimento. ¿Cuál de las multitudes que podemos tocar? En esta familia religiosa hay misión, ¿no? En esta multitud, nuestra familia religiosa, nuestra comunidad eclesial, tenemos misión. ¿Cuánta impotencia experimentamos? Como Elías, estamos enseñando fielmente a la Sagrada Escritura, al catecismo de la Iglesia Católica, a la doctrina y la moral de la Iglesia. ¿Y qué te pidan? Oye, actualízate, el mundo ha cambiado. ¿Qué es lo que están diciendo a nosotros? Entonces Jesús nos está mintiendo, ¿no? Que su palabra, el cielo y la tierra pasará, y su palabra no pasará. Entonces nos está diciendo que su palabra pasará, ¿no? Con el tiempo, con las corrientes, ¿no? Por eso es la impotencia espiritual. Y cuando tú enseñas en tu comunidad y vas a otra comunidad, un hermano que viene a recibir acompañamiento espiritual y te dicen, yo digo algunos, no es confesión, por eso digo, no, es que mi párroco dijo eso y no está en sintonía con la Biblia. Confusión total, impotencia enorme que experimentaron ustedes en sus apostolados, en las misiones que realizaron. ¿Cuál impotencia experimentaron?
de nuestra familia, de nuestros amigos. Cuánta impotencia experimentamos en lugar de trabajo cuando empezamos a hablar de Dios. No, fanático, no, es fanático, no sea tan fanático, no. Es que igual es bueno, esto, no pasa nada. Es que yo practico yoga, no pasa nada, no sea tan fanático. Cuánta impotencia nos produce en estos ámbitos, estas multitudes, ¿no? ¿Cuánto de estos familiares nuestros, catequistas, diáconos, sacerdotes, sin jugarlo, ¿ya? Pero nos producen esto? Bueno, no sé. Yo sé. Los vasitos de atrás de fiesta son agua Empieza a quedar bendito. Es parte de la batalla. Por eso me reí en el Señor, en nombre de Jesús. Esas impotencias muchas veces nos llevan a escondernos en las cuevas de miedo, de cobardía. Queremos esconder, ojalá que a veces eso, la depresión espiritual, ¿no? Para no meterme en problemas, porque puedo dañar también a mi familia, el ambiente laboral. Entonces mejor esconderse, mejor hablo pero modifico. Sí, podemos modificar, pero no el contenido. Podemos buscar la metodología, la didáctica, el tono de voz. Podemos, como aprender de eso, el hablar de Dios, ¿dónde está, no? En los huracanes, quizá a veces la voz profética que no quieren acallar, algunos a veces me pasa esos gritos, pero también digo, hay que buscar la forma de llegar a estas multitudes que quizás no sin Dios, por eso insisto, el título quizás demasiado fuerte, o una anticipación, lo sabemos, el mundo sin Dios, esa multitud sin Dios, pero eso, soy católica a mi manera. Ahí esto es fuerte. Eso muchas veces produce a nosotros esa depresión. Pero entonces, ¿qué debemos hacer? Antes de terminar con ese último punto, estamos cerca de la hora, ¿no? Doy la palabra a usted. Usted está levantando la mano. Justamente eso lo quería preguntar con respecto a el dolor, porque la impotencia, existe la impotencia, porque mi familia, yo pertenezco a una comunidad y como que siento mucho ataque, porque como que soy muy fanática, esas cosas, entonces como que no exagere tanto. Entonces siento, aparte de la impotencia, dolor. ¿Cómo evitar ese dolor? Porque el dolor no es bueno. Siento yo porque no estoy como creciendo con el dolor. Como que me siento en cierta forma como estancada, como que yo miro y digo, como que ¿a dónde voy? ¿Cómo avanzo en esto? Bien, en esta impotencia espiritual o depresión espiritual que afecta a nuestra humanidad, Dios opera en nuestra humanidad. Por eso, en las instancias donde podamos sumergirnos a la misericordia de Dios, al océano de la bondad de Dios que nos puede sanar, pida esa don de sanación. En las adoraciones, Señor Jesús, aplica Mateo 11:28. Vengan a mí, todos los que están cansados y agobiados, yo los aliviaré. Llévalo, ofrézcalo, Señor Jesús. Aquí tengo mi cansancio, aquí tengo mi agobio, aquí te ofrezco, Señor. Y quiero asociar mis dolores a tu pasión, a tus dolores, para que tú, Señor, los transformes en sacramento de salvación. Entonces viene la promesa de Jesús. Si seguimos leyendo en el versículo 29, y aprenden de mí, cargan con su yugo, ¿no? Liviano, mi carga,
Entonces aprendemos de Él, asociamos nuestros dolores, impotencia a Él, para que Él lo transforme en sanación. Y si Él nos sana, Él va a trabajar como un instrumento que está hablando ahora. Yo pasé por estos. No quiere decir que yo ya no es tema para mí. Me esperarán ataques fuertes, pero me abandono. Por eso el primer día dijo, vengo a someterme en la voluntad de Dios. Que Él haga lo que quiera, porque cuando planifico, cuando me proyecto, no me resulta nada, o me resulta poco. Y entonces vamos a ir terminando para bendecir los sacramentales.